Ante la inminente llegada de inversionistas extranjeros que buscarán beneficiarse de la reforma energética, ¿cómo se están preparando los estados costeros del Golfo de México con tradición petrolera? ¿Cómo garantizarán las condiciones de infraestructura en sus territorios para ser más atractivos? ¿Es la seguridad un tema que preocupa a las empresas transnacionales que pretenden instalarse en el país? ¿Y realmente la reforma energética garantizará más empleos? De esto y más habla David Gustavo Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno de Tabasco, con Roberto Roque en la silla rota. El funcionario adelanta que en dicha entidad ya se trabaja en una agenda de atracción de inversiones, pero también de protección a la pequeña industria y a los campesinos. En medio de una situación económica apremiante para el estado que gobierna el perredista Arturo Núñez, la reforma energética se presenta como una oportunidad de oro para Tabasco y para otras entidades con vocación de extracción de hidrocarburos. Buenas noches, bienvenidos como siempre a la silla rota. El país parece estar enmarcado en este momento en una polémica de diverso género, pero hemos querido hacer una reflexión y rescatar qué está pasando con los procesos de reforma energética. Todos los estados del país están discutiendo cuál va a ser su lugar en este proceso de transformación completa de la economía nacional, particularmente los estados petroleros. Y en esta ocasión nos acompaña David Gustavo Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco, una entidad históricamente relacionada con el petróleo. ¿Qué está ocurriendo en los estados? ¿Cómo se están empatando en la agenda energética a la luz de la reforma, de toda la normatividad, nuevas instituciones, etcétera? ¿Qué lugar le toca a los estados y en particular a Tabasco? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, Roberto, mira, en primer lugar hay que recordar que la relación que tiene Tabasco con la industria de hidrocarburos pues ya tiene varios años, varias décadas y ha sido compleja. Dentro de esa complejidad una parte importante se halla en el hecho de que un poco más de 2/3 partes de la producción de petróleo en el país en tierra se da ahí en Tabasco. Nosotros somos, ya considerando la producción fuera de costa y en tierra, el segundo lugar en producción nacional, pero primer lugar en tierra. Pero también, no solamente de petróleo, sino también de gas. Así es, de gas natural, somos el primer lugar en producción. Y esa relación es para el tabasqueño de la vida cotidiana en muchos casos. 14 de nuestros 17 municipios son considerados municipios petroleros. Entonces, todos los días la actividad de la industria de hidrocarburos se siente en Tabasco. El tabasqueño cotidianamente lo vive así. En el marco de esa relación compleja que tiene ya varios años, estamos ubicando nuevas oportunidades para atracción de inversión y para preservación y generación de empleos, y ya no solo en la industria, sino de manera indirecta, por ejemplo, en el sector servicios, que ha sido uno de los que ha reportado mayor crecimiento en las últimas 2 décadas particularmente. En ese contexto, el gobierno del Estado, en conjunto con la iniciativa privada e instituciones de educación superior, lo quiero destacar así, como parte de una agenda del sector económico de la entidad, no una agenda de gobierno, tiene varias iniciativas. Una de las más importantes, única en el país, es un proyecto para incluir a las micro y pequeñas empresas en las oportunidades que derivarían de la reforma energética. Hay gente que se pregunta eso, y no solo en Tabasco, sino en todo México. ¿La reforma energética es solo un asunto de las grandes empresas, de las empresas extranjeras petroleras? Nosotros estamos buscando respuestas positivas, por supuesto. Hay otro tema que es una pregunta complementaria. Seguramente la reforma petrolera va a ayudar a generar una mayor equidad en nuestras poblaciones, particularmente, por ejemplo, en Tabasco, en Veracruz, en Tamaulipas, en muchos estados que tienen vocación energética, o este tipo de reformas van a acentuar las diferencias sociales, va a abonar a la segmentación entre la gente beneficiada y la gente que queda al margen de este tipo de iniciativas. Pues en realidad, Roberto, eso depende precisamente de lo que hagamos, especialmente los estados petroleros. En Tabasco lo vemos así, la reforma constitucional y después las reformas llamadas secundarias a las leyes reglamentarias, pues se vivieron con mucho entusiasmo y debate.
en debate intenso, ya son parte de nuestro marco institucional, pero por sí mismas no nos van a dar estos resultados. Se requiere hacer más. Por ejemplo, en Tabasco tenemos una agenda con el Banco Mundial y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para hacer más fácil los negocios en la entidad, que sea ágil hacer los trámites, los servicios a los ciudadanos, a las empresas. En materia de competencia económica también estamos trabajando intensamente. Esto para que haya más empresas que participen en los sectores, que no se concentre el mercado y con una política incluyente hacia las más pequeñas. Es a lo que me refería con el otro proyecto, el de inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas en las oportunidades de la reforma, un proyecto que iniciamos desde el gobierno del Estado, pero en el que colaboramos con el Instituto Nacional del Emprendedor y el sector privado. Es parte de ese esfuerzo conjunto también con instituciones de educación superior, que nos llevará a desarrollar 2 centros especializados en, por ejemplo, transferencia tecnológica, vinculación entre empresas, un tema muy importante. Si queremos que las empresas mexicanas tengan oportunidades a partir de la reforma, debemos promover que se asocien entre ellas, que fortalezcan sus capacidades como empresas tecnológicas, financieras, que integren portafolios de bienes y servicios más completos y puedan competir. Entonces, ese centro va a tener, por una parte, transferencia tecnológica, vinculación entre empresas, vinculación entre estas instituciones de educación superior para tener una agenda de desarrollo tecnológico y también de aterrizaje suave de inversión, es decir, que las empresas que están entrando o fortaleciendo su presencia en la entidad encuentren un ambiente propicio para ello y puedan relacionarse con otras empresas. Todo el mundo dice que, bueno, la versión oficial del gobierno federal dice que esta reforma debe generar cientos de miles de empleos en todo el país, incluso de manera más o menos rápida. Se habla de que hay cierto tipo de inversiones, por ejemplo en gas, puede arrancar antes que las inversiones que puedan estar orientadas a aguas profundas o proyectos de similar naturaleza. Pero siempre la expectativa va a radicar, realmente habrá más empleos, estos empleos cómo se van a generar para el trabajador común y corriente, incluso para los mexicanos sin empleo. Esta reforma va a traer más chambas, ¿no? Pero por otro lado, los inversionistas van a venir nacionales y extranjeros a exigir infraestructura, a exigir mano de obra capacitada, a exigir una serie de circunstancias, digamos, ¿no? para poder operar y llevar sus inversiones a un territorio u otro. Ojalá en el siguiente bloque nos explique usted con mayor detalle qué representa el petróleo, qué ha representado el petróleo para Tabasco. Creo que no siempre han sido historias felices, ¿no? Ustedes inventaron a López Obrador, por ejemplo, por las protestas con el petróleo. Y cómo han enfrentado ese proceso para hacerlo más beneficioso, digamos, para la sociedad, y este desafío que les viene, ¿qué están preparando para enfrentarlo? Si le parece, vamos a otro bloque para abordar esto. Con mucho gusto. Seguimos con ustedes aquí mismo, en La Silla Rota.